Buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a la exposición de la palabra del Señor, pero antes de ello me gustaría hacer un comercial para las personas que apenas se están integrando a la iglesia. Evidentemente esto no va para los que están en casa viendo la repetición o la grabación, porque ellos ya conocen esto, pero para quienes apenas se están integrando a la iglesia, tenemos una página en Facebook que se llama Iglesia Cristiana Ebenezer, y el logo es justamente ese que aparece ahí, de este lado. Si tú buscas en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, van a salir a lo mejor varias, porque muchas iglesias tienen este nombre, pero la nuestra tiene ese logo. Entonces, como foto de perfil está eso, y la puedes buscar y empezar a seguir, para que puedas ver los mensajes anteriores, porque nosotros hacemos la exposición de la palabra de forma secuencial, vamos verso a verso, y entonces para comprender lo que estamos hablando ahora, necesitamos todo el contexto de lo que hablamos anteriormente. Entonces ahí van a poder encontrar todo lo que hemos visto hasta la fecha de segunda carta a los Corintios, pero también van a poder encontrar toda la exposición de primera carta a los Corintios, toda la exposición de la carta a los Romanos, van a encontrar series sobre tormentas, series navideñas, en fin. Van a haber infinidad de videos allí que los pueden estar viendo desde casa. Y si por alguna razón faltan algún domingo, pueden también ahí ver la predicación del domingo que faltaron, ahí se van a estar publicando. Y bueno, ese era el comercial. Ahora sí vamos a la palabra del Señor. Y quiero decir algo. En casi 3 años que llevo exponiendo la palabra en esta iglesia, esta es la segunda vez que voy a tocar este tema, que es el tema de las finanzas, de la economía. Es decir, no solemos hablar de eso a menos que la palabra del Señor nos lo marque como tal. Y como lo repito, venimos hablando verso a verso en cada una de las cartas. Y entonces cuando llegamos a los temas de las finanzas, pues obviamente los tenemos que exponer, ¿verdad? No somos una iglesia que se dedica a estar hablando constantemente del dinero y pidiendo que ofrenden y queriendo exprimir a la gente, pero ciertamente la palabra del Señor habla acerca de esos temas. Y cuando la palabra del Señor nos indique que hablemos de esos temas, pues lo vamos a hacer. Y como te lo repito, esta es la segunda vez en 3 años que vamos a hablar este tema. Dentro de 8 días también lo vamos a hacer, pero es porque la palabra del Señor así nos lo marca. Entonces, vamos a orar. Yo sé que es un tema muchas veces delicado. Vamos a orar para que el Señor pues, nos hable a través de lo que está escrito en este capítulo y que nosotros podamos entender lo que la Biblia habla claramente acerca de este tema tan importante. Señor, en el nombre del Padre Todopoderoso, te agradecemos por esta mañana en la que hemos podido cantarte, alabarte, en la que nos permites congregarnos una vez más en tu nombre, en la que nos permites congregarnos para recibir el consejo de tu palabra, Señor. Y te pedimos que estemos receptivos, Señor. Te pido que todos nosotros estemos receptivos a tu palabra, a lo que tú tienes que hablarnos, Señor, y que podamos tener una comprensión adecuada de lo que tu bendita palabra nos habla, Señor. Que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, y que nosotros te honremos a través de nuestra atención y a través de estar receptivos a lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dani, si me pueden apoyar con las diapositivas aquí en la laptop, por favor. Entonces vamos al capítulo 8, como ya lo leímos. Vamos a leer el primer versículo y dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Asimismo indica que ha cambiado de tema, hay ahí una introducción, es decir, asimismo o por otro lado, de la misma manera. Así como ya hablamos de otros temas, pues vamos a hablar ahora acerca de las finanzas. Y fíjense que ahí la segunda palabra que aparece es hermanos. Pablo, cada vez que va a tratar un tema difícil, se dirige a sus lectores como hermanos, porque es una forma de mostrarles familiaridad, es una forma de mostrarles cariño, es una forma de hacerlos sentir
que no les está regañando, que no les está, no se está poniendo él en un nivel superior a ellos, sino que se está poniendo en el mismo nivel que sus lectores, y en esta ocasión pues va a hablar de las finanzas y se dirige a ellos como hermanos, y dice: os hacemos saber la gracia de Dios. Gracias, Dani. Y entonces vamos a ver a partir de aquí que las finanzas, el dar, el ofrendar, es una gracia de Dios, es un don divino. Y para ello vamos a ver 3 puntos. Voy a dividir este mensaje en 3 bloques, en 4 secciones, 4 bloques, y al final una conclusión. El primer bloque es el ejemplo de los macedonios. Y ahí iniciamos en el capítulo 1. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Es decir, en las iglesias de Macedonia Dios despertó un interés, un deseo genuino de ofrendar. Es una gracia que Dios despierta en el corazón de estas iglesias. Las iglesias en Macedonia pues estaban divididas en diferentes áreas, ¿verdad? Macedonia era un área grande y entonces ahí había diferentes iglesias. Pero en todas ellas Dios despertó una gracia, digamos, fuera de lo común. De por sí al ser humano la verdad es que no le gusta dar. El ser humano prefiere recibir, ¿verdad? Sin embargo, en los macedonios Dios despierta esta gracia y los macedonios van a ser desprendidos de sus ofrendas. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de qué manera y hasta qué instancias llevaron ese interés de ofrendar. Pero lo primero que quiero hacer notar aquí es que la gracia de Dios es lo primero que Pablo reconoce aquí, puesto que no se trata de un altruismo humano, sino de una obra de Dios en el corazón de los macedonios. A veces nosotros encontramos, por ejemplo, gente famosa, ¿no?, que tiene mucho dinero y que tiene sus fundaciones y que tiene pues diferentes zonas en donde apoyan a estas personas. Algunas veces se les conoce como filántropos, ¿verdad?, altruistas, porque en realidad tienen mucho dinero y ofrendan y dan para ciertas causas, pero es simplemente un altruismo humano. Lo que está hablando aquí Pablo es diferente porque es una gracia que Dios despierta en el corazón de las iglesias. Entonces lo primero que tenemos que notar aquí es eso, la gracia de Dios. En todo el evangelio lo primero que se exalta siempre es el nombre de Dios, y en el tema de las finanzas no es distinto. En el tema de las finanzas también lo que tenemos que buscar nosotros es honrar a Dios, es glorificar a Dios. Y aquí lo está haciendo así Pablo, reconociendo que esa ofrenda que dieron los macedonios fue por causa de la gracia que Dios dio a estas iglesias. Entonces Dios provee los recursos materiales y la disposición en el corazón. La primera vez que hablamos acerca de este tema fue justamente en la primera carta a los Corintios. Y ahí yo recuerdo que en el mensaje les comentaba que Dios bendice a la gente de forma económica para que a su vez la gente pueda bendecir a otros hermanos. Entonces Dios provee los recursos materiales. Dios da y permite a veces que las personas prosperen, a veces permite que cierto hermano tenga una prosperidad, digamos, superior a otras personas de las iglesias, pero Dios lo permite con una razón, que esa persona pueda bendecir a la iglesia, que esa persona pueda ofrendar sus recursos para bendecir a la iglesia. Y entonces Dios va a proveer los recursos, pero también va a proveer la disposición en el corazón de las personas a quien Él ha bendecido. Por eso Pablo dice: hacemos saber la gracia de Dios, este regalo que Dios ha puesto en el corazón de los macedonios. Ahora vamos a ver de qué forma, hasta qué extremo llegaron los macedonios. Te voy a leer el versículo 2 desde la Nueva Traducción Viviente. De hecho, voy a estar leyendo varias versiones. Cuando no aparezca ninguna anotación ahí, quiere decir que estoy leyendo de la Reina Valera 1960, pero cuando cite otra versión, lo voy a estar indicando. Entonces, este versículo es citado de la Nueva Traducción Viviente y dice así: estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. La zona ahí en Macedonia había pasado por guerras, había sido conquistada por los romanos, habían pasado hambruna, y entonces las iglesias que estaban en Macedonia sufrían de recursos económicos bajos. Ellos tenían ahí, además de aflicciones, pues demasiada pobreza. En realidad las iglesias de Macedonia eran pobres.
Y sin embargo vemos que Dios despertó una gracia en estas iglesias pobres para ofrendar abundantemente. Es algo un tanto difícil de comprender, porque solemos nosotros pensar, cuando me vaya bien, entonces sí voy a ofrendar. Cuando tenga un buen trabajo y un buen sueldo, entonces sí voy a ofrendar. Pero aquí nos damos cuenta que lo que Dios despierta en el corazón de las personas en Macedonia no tiene nada que ver con sus recursos, sino con una disposición del corazón, una disposición para apoyar, en este caso, a la iglesia de Jerusalén. Recordemos que en la iglesia de Jerusalén había hambruna, había persecución, también estaban bajo el dominio de los romanos, y la iglesia en Jerusalén estaba sufriendo necesidad, y Pablo en su tercer viaje misionero va a recoger estas ofrendas, en donde los macedonios que podrían estar pasando por una situación muy similar, deciden ofrendar. En su pobreza ellos ofrendan abundantemente. Y entonces aquí vemos una fórmula medio rara, ¿verdad? Gran aflicción, a eso le sumamos abundante o profunda pobreza, y el resultado es abundante gozo y abundante generosidad. Algo increíble, ¿no? Porque ellos estaban afligidos, pero abundaban en gozo. Ellos estaban pobres, pero abundaban en su generosidad. Entonces esta fórmula es contradictoria a las fórmulas del mundo, ¿verdad? Esta fórmula solamente se puede lograr y este resultado solamente se puede obtener por la gracia de Dios que Pablo señaló en el versículo 1. Ahora, no quiere decir que una persona anhele estar afligida, ¿verdad? Nadie de nosotros, ni los macedonios, ni Pablo mismo, anhelaría pasar por aflicciones para estar gozoso. Sin embargo, el cristiano en medio de las aflicciones, aunque no las anhele, puede tener gozo. Y puede tener gozo de saber que Dios está ahí sustentándolo en medio de esas aflicciones, que Dios está consolándolo en medio de esas aflicciones, como ya vimos en el capítulo 1, Dios es Padre de toda misericordia y Dios de toda consolación. Entonces, en medio de las aflicciones podemos tener gozo. Y en medio de la pobreza también podemos ser generosos. No necesariamente a lo mejor de forma económica, pero siempre tenemos algo que ofrecer, siempre tenemos algo que dar. Y aun cuando pareciera que nos está yendo mal, tenemos algo que ofrecer, así como los macedonios. Wiersbe menciona lo siguiente: dar de gracia significa dar a pesar de las circunstancias. A propósito, ¿pueden las circunstancias alguna vez ser un estímulo para dar? Es obviamente una pregunta retórica que su respuesta es no. Si tú no eres desprendido en lo poco, cuando tengas mucho tampoco vas a ser desprendido, porque no es un problema de economía, sino es un problema de corazón. Y el ser humano batalla en el corazón por ser desprendido. Te repito, a nosotros nos gusta más recibir, a nosotros nos gusta más ser bendecidos, y es un problema que tenemos en el corazón, pero Dios puede, a través de su gracia, a través de su Espíritu Santo, librarnos de ese problema, que a veces incluso se convierte en idolatría. El dinero es muy peligroso porque puede convertirse en idolatría. Por eso en la Biblia se menciona que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos un corazón entregado al Señor, el dinero puede convertirse en un ídolo, y entonces sí, no importa que tengas demasiado dinero, no vas a ser desprendido, porque no es un problema de economía, sino del corazón. Entonces las circunstancias que tú vives no te deben de limitar a ser desprendido. Te repito, ya sea de forma económica o ya sea con algún otro recurso, con algo que tengas a la mano. Pero cuando tienes un corazón en sintonía con el Señor, vas a poder vencer ese ídolo que es la economía, ¿verdad? Pasamos al versículo 3, te lo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Y Pablo menciona lo siguiente: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Es decir, los macedonios no se limitaron a lo que ellos podían ofrendar, sino que fueron más allá de sus recursos, fueron más allá de sus posibilidades. Y lo interesante aquí es que lo hicieron de su propia voluntad. Nadie les obligó, nadie les impuso nada, nadie los chantajeó, nadie los tomó una lista y a ver, si tú ofrendas tanto, Dios te va a bendecir tanto. No hizo eso Pablo. Si tú ofrendas tanto, entonces yo voy a poder orar por ti. Tampoco hizo eso Pablo. No se trata de ningún chantaje, no se trata de que los líderes, los pastores tengan que demandarlo a la iglesia, se trata de voluntad, la voluntad del corazón.
Y fíjate lo que va a decir Pablo en el versículo 4, suplicándonos. O sea, los macedonios no querían quedarse fuera de esta ofrenda levantada a Jerusalén, con muchos ruegos, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, es decir, de la iglesia en Jerusalén. Los macedonios veían el ofrendar como un privilegio, y justamente es lo que es. Dios te bendice para que tú tengas el privilegio de ofrendar y de apoyar a la iglesia, y de apoyar a la causa, de apoyar a su reino, de apoyar a su obra. Entonces los macedonios suplicaron a Pablo esta oportunidad. Probablemente Pablo, al ver las circunstancias de los macedonios, les dijo: ¿saben qué? Ustedes no tienen necesidad de ofrendar, ustedes pueden estar exentos, a ustedes no les voy a pedir nada. Pero los macedonios les suplicaron: por favor, Pablo, déjanos ofrendar, no nos quites este privilegio, queremos participar de esta ofrenda a los santos. Y entonces Pablo se los permite, y los macedonios, no contentos con ofrendar, van más allá de sus posibilidades, se esfuerzan el doble. Hay un sacrificio en los macedonios. El dar muchas veces es eso, un sacrificio. Tampoco quiere decir que tienes que dar hasta que te duela, porque Dios no ama al dador con dolor, Dios ama al dador alegre. Entonces esa frase de da hasta que te duela no es bíblica. Da hasta que tú te sientas feliz. Da con lo que tú te sientas satisfecho de dar, porque Dios ama al que da con alegría. Y si tú das más de lo que te hace feliz, entonces ya no estás obrando bíblicamente. Tienes que dar de tu voluntad, como los macedonios, y sabiendo que es un privilegio. Y entonces, cuando sepas que es un privilegio y lo hagas de toda voluntad, te vas a convertir en un dador alegre, en un dador que es bendecido por Dios. Pasamos al versículo 5. Y Pablo dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo no esperaba esta ofrenda tan abundante de los macedonios, pero la clave está en lo que dice en la parte B, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Entonces, para ser un dador alegre, primero tienes que entregarte al Señor. Si no estás entregado a Él, tampoco podrás estar comprometido con su obra. Esta es la clave para que tú te conviertas en un dador alegre. Que primero estés dado al Señor, que primero te entregues al Señor. Porque si tú no te entregas al Señor, si tú no amas al Señor, tampoco vas a amar a la iglesia, tampoco vas a amar la obra que se está realizando a la iglesia, y entonces no vas a ofrendar para algo que no amas. Y te decía la vez anterior, cuando lo vimos en 1 Corintios, nosotros gastamos nuestro dinero en las cosas que amamos. Invertimos nuestro dinero en lo que creemos que nos va a hacer felices, en lo que creemos que vale la pena gastar. Obviamente mi dinero va destinado al café, va destinado a las guitarras, porque amo la música, porque amo el café. Gastamos en lo que amamos. No podemos ofrendar a la iglesia si no la amamos. Y no podemos amar a la iglesia si no amamos primero a Dios. Entonces, para ser un dador alegre, primero tienes que estar entregado al Señor. Y esta palabra, primero, no se está refiriendo a tiempo, sino a importancia y rango. Es decir, lo más importante, lo primordial en tu vida tiene que ser Dios. Tienes que estar entregado a Él, tienes que estar entregado a su voluntad. Y entonces sí, te vas a poder convertir en un dador alegre, como Dios espera de ti. Pero no sin antes estar entregado al Señor. Y que digas junto al salmista: solo a ti tengo, solo tú me satisfaces. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Dios eterno. Y fuera de ti, nada deseo. Pero si no tienes en primer lugar a Dios y deseas otras cosas, pues entonces va a ser complicado, ¿verdad? Pasamos al versículo 6 y 7. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Recordemos que Tito acababa de llegar y encontrarse a Pablo, le había dado las buenas noticias de que los corintios ya querían ver a Pablo, ya había habido una reconciliación, lo vimos la semana pasada. Ya los corintios anhelaban y se preocupaban por Pablo, pero también Tito le da el informe de que las ofrendas están pausadas
y de que lo que comenzó anteriormente a suceder en la iglesia en Corinto estaba ahí puesto en stand-by, ¿no? Y entonces Pablo dice, le hemos exhortado a Tito para que vuelva a ir con ustedes, para que así como antes ustedes empezaron a ofrendar y Tito estuvo ahí, ahora regrese con ustedes y pueda haber esta ofrenda, puedan levantar esta ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Y Pablo va a colocar la ofrenda a un nivel igual que todos los demás dones. En la primera carta a los Corintios, Pablo dice que esa iglesia abunda en dones. No hay un don que le falte a los corintios. Y entonces uno de los dones va a ser el dar con liberalidad. Y aquí Pablo va a poner nuevamente esta gracia de dar en medio y a la par de todos los demás dones. Y va a decir por lo tanto, y ese por lo tanto, pues es un llamado a actuar. Por tanto, como tienen todos estos dones, ustedes tienen que actuar también en el desprendimiento, en poder ofrendar, en poder ser dadores alegres. Y dice Pablo, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, es decir, si ya abundan en todos esos dones y también abundan en amor, abunden también en esta gracia de dar, de ofrendar. Y aquí yo estaba pensando de qué manera, pues, empalmar o de qué manera relacionar todos estos dones con el dar. Y mientras estaba armando esta predicación, llegué a la siguiente conclusión. Si tú tienes fe, revelación de la palabra, conocimiento de la voluntad de Dios, deseos de cumplir su voluntad y amor por la iglesia, el ofrendar va a ser una consecuencia natural, porque tienes fe para saber que Dios es tu proveedor y aunque te desprendas de una parte de tu dinero, Él te sustentará, porque sabes a través de la revelación y del conocimiento de su palabra que Él ama al dador alegre y porque tu amor por la iglesia te lleva a apoyar para su sustento y porque sabes que la fe sin obra está muerta. Entonces esta es la conclusión a lo que yo llego de lo que Pablo escribe ahí. Tenemos todos estos dones, Dios nos ha dado diferentes dones y estoy seguro que tal vez tú no tengas todos los dones, pero en la iglesia se ha manifestado cada uno de estos dones. Si tenemos estos dones, también tenemos que ser desprendidos. Ese por tanto es un llamado a actuar. Si Dios nos ha bendecido con dones, también tenemos que ofrendar, porque tenemos esta fe para saber que Dios nos sustenta, porque tenemos este amor que Dios nos ha dado y que nosotros lo podemos ahora transmitir a la iglesia. Avanzamos al versículo 8. Y fíjate lo que dice Pablo aquí. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Entonces, nadie, ningún líder puede obligarte a ofrendar. Nadie puede mandarte a ofrendar. Si el mismo Pablo, con la autoridad apostólica que tenía, no lo hizo, nadie más puede hacerlo, porque ya vimos que el dar es de todo corazón. El dar tiene que salir de tu voluntad. Nadie te puede mandar. ¿Y sabes qué? Cuando alguien ama de verdad, no hace falta obligarlo para que actúe. Cuando alguien está, por ejemplo, conquistando a una mujer, nadie lo tiene que obligar para que le compre flores, ¿verdad? Nadie lo tiene que obligar para que le dedique una canción o para que la vaya a ver. Cuando alguien ama, lo demuestra. Y dicen por ahí que hay cosas que el dinero no lo puedes ocultar y el amor tampoco, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden ocultar y el amor es una de estas cosas, porque el amor siempre te lleva a actuar. Entonces, cuando alguien ama de verdad, no hace falta obligarlo para que actúe. Cuando alguien ama de verdad a la iglesia, no hace falta obligarlo para que ofrende, para que pueda bendecir a otras personas con las bendiciones que Dios le ha dado. MacArthur menciona lo siguiente: la ofrenda es voluntaria. El pueblo de Dios no debe dar porque se sienta obligado, manipulado o intimidado. Entonces te repito, por lo menos aquí en esta iglesia, lamentablemente en otras sí pasa, pero por lo menos aquí en esta iglesia nadie te va a tomar una lista, a ver, hoy sí ofrendaste y ofrendaste tanto, bueno, te alcanza para una visita del pastor, ¿no? Pero ya para más no. Nadie te va a hacer eso. Tampoco si traes una necesidad, nadie te va a decir, no puedo orar por ti porque no has ofrendado. Nadie va a llevar una lista, ni un control, ni te va a obligar a nada, porque el dar es voluntario.
Y si no es voluntario, entonces Dios no lo toma en cuenta. Dios toma las ofrendas solamente de aquel que se desprende voluntariamente y en amor. Nadie te puede obligar a desprenderte de tus recursos. Son tuyos y tú los administras como a ti mejor te parezca. Pero si tú tienes amor por la iglesia, entonces una buena opción va a ser eso, bendecir a la iglesia. Voy a ponerte aquí algunos ejemplos, un par de ejemplos nada más, en donde el ofrendar es voluntario. El primero de ellos está en Génesis 8, 20 al 21, y dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció, esa es la palabra clave, ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. Ahora esto lo acabamos de ver en el discipulado. Y cuando sucede esto, ustedes habrán notado que Dios nunca le pidió a Noé hacer dicha ofrenda. Dios no le dijo: bueno, ya te rescaté del diluvio, ahora tienes que ofrendarme. Sino que del corazón de Noé, por estar agradecido, salió esta ofrenda. Y entonces Dios percibió un olor grato. Y ese olor grato obviamente no tenía que ver con la carne. Ese olor grato es grato para mí, pero no para Dios. El olor grato que Jehová percibió fue el corazón agradecido de Noé. Fue la ofrenda voluntaria de Noé. El querer Noé demostrar ese amor, esa gratitud, ese loor, esa alabanza, esa adoración a Dios, fue lo que subió como un olor grato hacia Dios, pero fíjense que salió de toda voluntad. Dios no le pidió nada, Dios no lo obligó a hacerlo, fue del corazón de Noé. Ahora, Éxodo 25, 1 al 2 es otro ejemplo de un corazón que da voluntariamente. Y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, ¿cómo? De su voluntad. ¿De cómo? De corazón. Tomaréis mi ofrenda. Entonces la clave, aún en el Antiguo Testamento, en donde estaba vigente el diezmo, la clave siempre fue el corazón del ser humano, la voluntad del ser humano. Son las ofrendas que Dios se agrada. Y en Isaías, Jehová va a hablar bien fuerte y va a decir: estoy hastiado de sus ofrendas, estoy harto de sus lunas, de sus festividades, porque los judíos empezaron a cumplir con el diezmo, con la ley, sin poner el corazón, y eso no le agradaba a Dios. A pesar de que cumplían con las fiestas solemnes, a pesar de que cumplían con los holocaustos, Dios no estaba agradecido ni agradado con ello, porque los judíos empezaron a hacerlo sin el corazón puesto. Lo empezaron a hacer por obligación, lo empezaron a hacer por tradición, pero la ofrenda que realmente le agrada a Dios es la que sale del corazón del hombre, es la que sale de la voluntad del hombre, y siempre ha sido así, en el Antiguo Testamento, y lo es ahora también en esta época de gracia. Ahora Pablo les dice: no los obligo, sino que les pongo como ejemplo a los macedonios. Los macedonios en una situación precaria ofrendaron, ustedes también pueden hacerlo. Y ese entonces es el ejemplo de los macedonios, el punto número 1. Avancemos al punto número 2. Y el punto número 2 está más fuerte, porque es el ejemplo de Cristo. O sea, ya no es ver lo que hizo la otra iglesia, ya no es ver la manera en que ofrendó el hermano para motivarme a mí a ofrendar, ahora es el ejemplo de Cristo. Y Pablo dice en el versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo hombre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús se encarna y deja la gloria que compartía con el Padre, y imagínate esta escena, de estar rodeado de seres vivientes y de ángeles. De buenas a primeras aparece en un pesebre rodeado de animales y de pastores. Y entonces deja esa riqueza que tenía en los cielos y ahora aparece en un pesebre humilde, en Belén, que era un poblado ahí pequeñito, casi sin importancia, sin recursos económicos, con gente que pastoreaba, es decir, recursos económicos bajos, y de estar ahí rodeado de ángeles, de seres vivientes, de adoración, ahora está ahí en un pesebre, dejando su gloria para venirse a ser pobre. Pero se vino a ser pobre, ¿por qué? Porque tenía que cumplir con un sacrificio,
y a través de ese sacrificio justificarnos a nosotros, y a través de esa justificación nosotros pudiéramos ahora ser hijos de Dios y gozar de las riquezas que antes no gozábamos. Entonces nosotros éramos miserables, pero por la obra de Cristo ahora somos ricos. Y lo veíamos hace 15 días, ¿no? Como pobres, pero teniéndolo todo. Porque ahora tenemos las bendiciones celestiales. Y entonces este versículo, hay que aclarar, no se está refiriendo a que a través de la pobreza de Jesús eres enriquecido materialmente. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que eres enriquecido espiritualmente. Pero Pablo lo está usando como una alegoría para hablar de las finanzas. Entonces Cristo es el ejemplo mayúsculo de un dador alegre, porque Cristo se gozó en esa cruz. O sea, Cristo, a pesar de que padeció, estaba gozoso de saber que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Estaba gozoso de saber que estaba redimiendo a toda una multitud. Y entonces Él fue a la cruz, sí con dolor, sí con aflicción, al borde de sudar sangre, pero también con un gozo en el corazón de cumplir la voluntad del Padre y de rescatarte de ti y a mí. Entonces Cristo es el ejemplo mayúsculo de un dador alegre, y Cristo se da a sí mismo. Eso es lo que Cristo da, se da a sí mismo para enriquecernos a nosotros con toda bendición espiritual. MacArthur menciona lo siguiente: los creyentes adquieren riqueza espiritual mediante el sacrificio y empobrecimiento voluntarios de Cristo. Se vuelven ricos con la salvación, el perdón, el gozo, la paz, la gloria, el honor y la majestad. Se convierten en coherederos con Cristo. Eso lo encontramos en Romanos, eso de ser coherederos. ¿Y coherederos de qué? De un reino venidero. O sea, yo desconozco, hermano, cuál sea tu situación financiera. Yo desconozco tu cuenta de banco, si está en números rojos o si tienes ahí una situación estable. Pero lo que yo sí sé acerca de ti es que eres rico. Eres rico en todas estas bendiciones que Cristo ha ganado para ti. Eres rico en salvación. Nadie te la puede arrebatar. Nadie te la puede quitar. Tú tienes y gozas de esa salvación si realmente has nacido de nuevo. Nadie te puede arrebatar el perdón de Dios. Eres rico en eso y eres rico en gozo, porque el Espíritu Santo, como fruto, como uno de los frutos que produce en el ser humano, es precisamente el gozo. Puedes ser rico en paz. Eres rico en gloria porque te espera un trono celestial que tiene inscrito ahí tu nombre y que nadie más va a poder utilizar sino solo tú. Eres rico en el honor que vas a recibir en el cielo, algo increíble, ¿no? Un honor que no merecemos, pero que vamos a recibir también, y que vamos a ser revestidos de majestad. Y entonces un cuerpo glorioso como el de Cristo resucitado lo vamos a recibir también nosotros, y vamos a ser revestidos en gloria, revestidos en majestad. Y vamos a ser coherederos, es decir, herederos juntamente con Cristo de un reino venidero, de un reino incorruptible. Entonces somos ricos. No importa tu cuenta de banco, no importa si como nuestro presidente nada más traes 200 pesos en tu cartera, eres rico con todas las bendiciones espirituales. Te voy a citar algunos ejemplos de cómo Pablo mismo en otras cartas habla de esas riquezas espirituales. En primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 5, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, ahí hay una bendición, una riqueza que tú puedes tener, y es la palabra misma. Ciencia se refiere a conocimiento. Entonces tú eres enriquecido en conocer la revelación de la palabra del Señor. Eres enriquecido en entender lo que la Biblia tiene para ti. Y entonces eres enriquecido en todas estas cosas en Cristo. Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, todo lo que pertenece a Dios y todo lo que pertenece a Cristo ahora te pertenece también a ti, porque eres coheredero juntamente con Cristo. Y una última cita, aunque podríamos citar otras más. Primera de Pedro 1, 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros. Esta es la herencia que tenemos y por la cual somos ricos. Una herencia incorruptible, es decir, que no puede corromperse, que no se puede echar a perder, que no se puede contaminar, inmarcesible, es decir, que no se marchita, reservada para ti en los cielos. Entonces, cuando dice que Cristo se hizo pobre para enriquecernos, no está hablando de finanzas, hermanos. Sí es cierto, a veces Dios permite que algún hermano prospere, Dios permite a veces y Dios mismo hace que una persona prospere, pero no es el general, no es la regla general. Sin embargo, sí es la regla general que todos sus hijos sean enriquecidos en todas estas riquezas espirituales. Y Pablo va a poner este ejemplo para hablar de las finanzas. Si Dios se ha dado a sí mismo, tú también puedes ofrendar. A Dios le costó la vida, a ti no te va a costar más que desprenderte de una parte de tu dinero, desprenderte de una pequeña parte de lo que Dios mismo te ha permitido tener, de lo que Dios mismo te ha prosperado para bendecir a la iglesia. A Dios le costó la vida, a ti no te va a costar nada. Pasamos al bloque número 3. Ya vimos el ejemplo de los macedonios, ya vimos el ejemplo de Cristo. Ahora vamos a ver el consejo bíblico. Después de haber visto estos dos ejemplos, el consejo bíblico. Y Pablo va a decir, y en esto doy mi consejo. Nuevamente, no está obligando ni está mandando a nadie. En esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Es decir, aquí no sabemos si se refiere a un año exacto, pero sí a un año anterior. Entonces, un año antes, los corintios habían deseado dar, había nacido en su corazón ofrendar, pero después por todas estas complicaciones, estas broncas que hubo en la iglesia, en donde se acusaba a Pablo de estarse enriqueciendo, en donde se acusaba a Pablo de dar una falsa enseñanza, los corintios ponen en pausa esa recolecta. Entonces los corintios ya no quieren ofrendar. Pero Pablo les dice, les aconsejo que retomen eso que habían empezado un año antes, el año pasado. ¿Y por qué razón? Porque les conviene. A ustedes les conviene ofrendar. Entonces para el cristiano es conveniente aprender a ser desprendido. Y es conveniente porque ya vimos que Dios ama al dador alegre. Entonces nos conviene aprender a ser desprendidos, ¿verdad? Nos conviene ofrendar con alegría porque el amor de Dios está con aquellos que dan alegremente. Te voy a citar Lucas 6:38 y ahí dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, de acuerdo a lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Pero ya vimos que las riquezas con las que somos bendecidos no necesariamente tienen que ser materiales, ¿verdad? Sino espirituales. Pero si tú aprendes a ser desprendido, entonces también Dios te va a recompensar. Dios te va a dar bendiciones de acuerdo a lo que haya en tu corazón. Entonces Pablo dice, les doy este consejo, que sigan ofrendando porque eso les conviene a ustedes. Y el consejo para hoy es el mismo. Hay que aprender a ser desprendidos porque eso conviene al cristiano. Porque Dios ama al dador alegre y porque con la vara que midamos, con esa vara también seremos medidos. Conviene entonces ser desprendidos. Versículo 11, te lo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Es decir, no basta con decir, si quiero ofrendar, si quiero participar, sino hay que hacerlo, ¿verdad? Básicamente es lo que está diciendo aquí Pablo. Si tú te comprometes a hacer algo, entonces hazlo. Punto, ¿no? No hay más que explicar aquí. A veces que queremos quedar bien, no, sí, cuenten conmigo, y a la mera hora no contamos con nadie, ¿verdad? Pero si tú lo dices, entonces hay que hacerlo. Y es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces aquí Pablo viene a aclarar que no todos tenemos que desprendernos como lo hicieron los macedonios. Los macedonios lo hicieron más allá de sus fuerzas, más allá de sus posibilidades, pero Pablo aquí aclara, será aceptada según lo que uno tiene. Es decir, nadie te va a obligar, ni Dios mismo, ni el apóstol Pablo, a dar más allá de lo que tú puedas dar. Ya lo vimos también en el mensaje anterior, en primera carta a los Corintios,
que las ofrendas tienen que ser de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a lo que tú ganas, y no se le puede exigir a una persona que gana poco ofrendar lo mismo que una persona que gana mucho a la semana, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí aclara, los macedonios recibieron una gracia especial, pero no es la regla para la iglesia. Para la iglesia la regla es que des de acuerdo a lo que tienes, des de acuerdo a tus posibilidades. Y si la voluntad está dispuesta, entonces esa ofrenda será aceptada delante de Dios. Pero si tu corazón no va involucrado, no importa que des más allá de tus posibilidades, esa ofrenda no será aceptada delante de Dios. Es aceptada cuando se da de acuerdo a una voluntad dispuesta, a un corazón dispuesto. Versículos 13 al 14, desde la Nueva Biblia de las Américas. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple las necesidades de ellos, para que también la abundancia de ellos supla necesidades de ustedes, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. Es decir, Pablo no les está diciendo, tienen que quedarse pobres ustedes para enriquecer a la iglesia en Jerusalén. Porque entonces, ¿qué chiste tendría, no? Solamente se cambiará la situación y ahora los necesitados serían los corintios, pero el problema seguiría ahí. Entonces Pablo no está diciendo esto, no les digo que ustedes se empobrezcan para que otros sean ricos, sino les digo que apoyen para suplir las necesidades. Y esto tengo que hacer la aclaración cuando Pablo habla aquí de igualdad. No está hablando de ningún tipo de comunismo, ningún tipo de socialismo, no está hablando de eso. Está hablando de suplir necesidades. Es decir, Pablo no dice, si una persona tiene un Jetta, todos tienen que tener un Jetta. Si una persona tiene una casa, todos tienen que tener una casa. Y si adentro de esa casa tienen una pantalla de 84 pulgadas, todos tienen que tener lo mismo. No está diciendo eso, Pablo. Está diciendo todos tienen que tener para suplir sus necesidades. Y entonces, dice Pablo, ahorita ustedes abundan en riquezas y pueden ofrendar para los santos de Jerusalén. Pero puede llegar el día en que ustedes tengan escasez y entonces ¿saben quién los va a bendecir? Los de Jerusalén. Y entonces así funciona en la iglesia, hermanos. A veces a lo mejor tú tienes para ofrendar y bendecir a otros, pero a lo mejor hay ocasiones en las que tú necesitas que otras personas te bendigan a ti. Y así funciona, es esa igualdad de la que habla Pablo, que todos aprendamos a apoyar las necesidades de nuestro hermano y que todos en su momento puedan apoyar mis necesidades, ¿no? Pero esa es la igualdad que está hablando Pablo. Y entonces va a citar Éxodo y va a decir que, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. Está hablando de ese peregrinaje en el desierto en donde recogían el maná. Y recordemos que Dios les dio una indicación al pueblo, recojan solamente lo que se van a comer. Y a veces había otras personas que recogían de más y se les agusanaba. Y había otras que recogían de menos, pero siempre les alcanzaba. Entonces Dios se encarga de que en el desierto siempre todos los que atravesaron ahí tuvieran cubiertas sus necesidades. Y llego a la siguiente conclusión, durante el peregrinaje de Israel en el desierto, Dios se encargó de que al pueblo no le faltara nada. Ahora ha creado una comunidad de fe para que perteneciendo a ella, a su iglesia tampoco le falte nada. Es decir, en el desierto Dios de forma milagrosa hacía aparecer ahí el maná y siempre tenían un alimento hasta que llegaron a la tierra prometida. Nunca les faltó nada, incluso sus ropas no se gastaron, sus zapatos tampoco, y nunca les faltó nada, y Dios de forma milagrosa hizo eso. Pero ahora, para este tiempo en la iglesia, Dios se encarga de despertar corazones que ofrenden, para que al hermano que le hace falta calzado, el otro hermano le pueda apoyar en eso. O a la persona que no tiene para comer, otro hermano le pueda apoyar en esa necesidad que tiene. Pero esa es la idea, que a nadie le falte nada, que la iglesia, el pueblo de Dios, sea sustentado a través de la generosidad del mismo pueblo de Dios. Y llegamos al último punto, al punto número 4, la transparencia y la integridad en las finanzas. Versículos 16 al 18, Pablo dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros,
Anteriormente Pablo dice que le había rogado a Tito que los visitara otra vez, pero aquí dice, en el mismo Tito nació este interés de irlos a visitar. Recordemos, la semana pasada veíamos que Tito, después de haber sido bien recibido, ahora amaba a los corintios. Y aquí tiene Tito ese deseo, el mismo deseo de Pablo de visitarlos para recoger esta ofrenda. Pues a la verdad, recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, es decir, muy diligente, muy presto, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Pablo obviamente está escribiendo esta carta y está Tito con él, pero lo dice en tiempo pasado porque cuando Tito entrega esta carta, pues ya Tito habrá partido, obviamente, ¿verdad? Entonces, el versículo 18 dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Este es un título increíble, porque ni siquiera va a mencionar el nombre de este hermano. Lo deja ahí en el anonimato. Algunos creen que pudo haber sido Lucas, pero no se puede saber con certeza. Pero fíjense cómo Pablo se refiere a este hermano. El hermano cuya alabanza en el evangelio se oye en todas las naciones. O sea, en todos los lugares en donde Pablo había predicado, conocían a este hermano y lo alababan. Es decir, le reconocían que era un siervo fiel. Qué increíble que alguien diga eso de ti, ¿no? Que en todos lugares se conoce tu nombre porque eres un siervo fiel, porque eres un hombre que lleva el evangelio. Pero déjame decirte que tal vez no adquieras fama y que tal vez no te conozcan en otros lugares. Y sin embargo, aunque tu nombre no adquiera fama, compórtate de forma intachable. Y ahí está este hermano que quedó en el anonimato, aunque en su tiempo gozó de fama, ¿verdad? Ahora no sabemos quién es, no sabemos su nombre, pero él se comportó fiel. Y se comportó tan fiel que fue designado para acompañar a Tito y a Pablo para hacerse cargo de las ofrendas. Es decir, necesitaban a alguien confiable y este hermano era alguien confiable para administrar esas ofrendas. Y entonces tú, aunque no te conozca nadie, aunque solamente te conozcamos aquí en la iglesia, compórtate de forma intachable, de tal forma que se pueda confiar en ti, incluso en esas áreas tan delicadas como las áreas económicas. Versículos 19 al 21. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad. Es decir, no solamente este hombre goza de fama, sino que las iglesias lo han designado para acompañarnos a Jerusalén y dar esta ofrenda, porque confían en él, porque saben que va a cerciorarse de que la ofrenda llegue a buen puerto, que llegue al destino que se ha fijado, que es la iglesia en Jerusalén. Teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues no nos preocupamos por lo que es honrado no solamente ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Es decir, debe de haber transparencia en el manejo de las finanzas en una iglesia. Y el mismo Pablo se rodea de gente confiable, de gente que goza de buena fama en las iglesias para llevar esta ofrenda y que no se preste a que digan Pablo se clavó el dinero. Pablo utilizó ese dinero para enriquecerse él mismo. Pablo se rodea de este hermano que goza de buena fama, se rodea de otros hombres que son enviados por las iglesias para que haya integridad, para que haya transparencia. Y las finanzas en las iglesias deben de manejarse de esa forma, con integridad y transparencia. Que el tesorero, mi hermano, tenga a quien rendirle cuentas, y de hecho lo tiene. O sea, Beto es nuestro tesorero, pero no es solamente él. Y prepárate, hermano, porque al final vamos a orar por ti. Es un tema sensible, es un tema delicado y se necesita eso, integridad y transparencia. Porque el ser humano tiende a amar las riquezas y se puede corromper muy fácilmente en el manejo de las riquezas o de las finanzas de la iglesia, ¿verdad? Ningún tesorero, ninguna iglesia está exento de corromperse y por eso es necesario que rinda cuentas a otras personas y que sea transparente y que sea íntegro. Entonces Pablo, conociendo eso, dice, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solamente ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Es decir, Pablo dice, no me interesa solamente estar bien con Dios y que Dios sepa que yo hago un buen manejo de las finanzas, me interesa que los hombres también lo sepan. Porque para el cristiano el testimonio es importante. Nosotros no podemos decir, a mí me vale lo que piensen otras personas de mí. Dios sabe lo que soy, Dios sabe mi corazón. No podemos decir eso.
El cristiano debe dar un buen testimonio en cada área de su vida y sobre todo en esta tan sensible como las finanzas. Entonces Pablo dice, me interesa la honra de Dios, pero también la de los hombres, y por eso me armo un equipo, me rodeo de gente que pueda dar fe y legalidad, por así decirlo, de que estoy obrando íntegramente. Y avanzamos a los últimos 3 versículos, y dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, es decir, muchas veces le hemos pedido un trabajo y él ha actuado diligentemente, también lo mandamos en este equipo de trabajo, porque confiamos en él. Y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene entre vosotros, es decir, lo conocían en Corintio y en Corintio confiaban en él también, y entonces Pablo dice, lo envío para que se haga cargo de esta comisión de llevar la ofrenda a Jerusalén. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con nosotros, es decir, es como una carta de presentación y dicen, yo envío a Tito y ustedes ya lo conocen, es mi colaborador, es mi compañero. Y en cuanto a nuestros hermanos, los que no sabemos sus nombres, son mensajeros de las iglesias, y fíjate lo que dice aquí, y gloria de Cristo, mensajeros de la gloria de Cristo. También es un título impresionante que se les da a estos hermanos que quedan ahí en el anonimato, pero hermanos que se les podía confiar incluso las finanzas. Y una ofrenda generosa, lo dijo en versículos anteriores, se le podía confiar a estos hermanos porque eran portadores de la gloria de Cristo. Mostrar pues para con ellos ante las iglesias las pruebas de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Es decir, yo ya les he hablado bien de ustedes, corintios, ahora ustedes muéstrenles, háganles saber que las alabanzas que yo doy a ustedes están bien fundamentadas. Y MacArthur menciona lo siguiente, el más grande de todos los elogios es caracterizarse por una persona que trae gloria a Cristo. Y estos hermanos en el anonimato lo hacían, traían gloria a Cristo. En nuestro anonimato o en nuestra poca visibilidad también traigamos gloria a Cristo y sobre todo también ahí en el manejo de las finanzas. Vamos a las conclusiones, ahora sí, después de haber visto estos 4 puntos y todo este capítulo de Corintios, vamos a las conclusiones. Y escribo lo siguiente, no solo se trataba de un ejercicio de recolección económica, sino de un ejercicio que fomentaba la unidad entre judíos y no judíos. Recordemos que los judíos pues estaban celosos de las iglesias, de los gentiles, pero Pablo anhela que tanto la iglesia gentil como la judía se unan. Y una forma de lograrlo es a través de estas ofrendas y decir, ¿saben qué? Los gentiles también los aman a ustedes y les han ofrendado esta generosa ofrenda para bendecirlos en esta situación tan precaria que están viviendo. Y entonces no solamente se trataba de un ejercicio económico, sino de unidad. Y en la iglesia actual no solamente se trata de levantar la ofrenda, sino se trata de unidad y de bendecir al demás cuerpo de Cristo. Wiersbe menciona lo siguiente, el dar de gracia es una evidencia de amor por Cristo, amor por los siervos de Dios que nos han ministrado y amor por aquellos que tienen necesidades especiales que nosotros podemos ayudar a suplir. Entonces las ofrendas se tratan de eso, de amor y de unidad. Y este capítulo nos muestra la unidad que debe haber entre iglesias. Vemos ahí a los macedonios uniéndose, a los corintios uniéndose, todo para bendecir a la iglesia en Jerusalén. Vemos la unidad que debe existir en las iglesias. Toda ofrenda debe ser voluntaria, esa es una de las conclusiones a las que llegamos. Los bienes de una persona son suyos, queda a su propia decisión el dar o no dar. Y si opta por dar, ella es quien decide si da mucho o da poco. Ya vimos que Pablo no manda a nadie, y si Pablo no lo hace, tampoco lo vamos a hacer nosotros. Es una acción voluntaria, pero también recordemos que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y que nos conviene dar. Hodge menciona lo siguiente, la limosna en obediencia a un mandato o para tranquilizar la conciencia no es un acto de generosidad. Es decir, si tú solamente lo haces porque dices, es mi responsabilidad y me van a ver que no paso a ofrendar, me van a ver que cuando pasa el cestito no he hecho nada, entonces yo voy a dar para quedar bien, eso no te vale. Tienes que poner tu corazón, tienes que ofrendar de buena voluntad. A Dios le interesa más el corazón, es decir, la intención con la que lo haces, que la cantidad.
Dios ve lo que da el corazón, no lo que da la mano. Y lo vemos en esta famosa historia de la viuda, ¿verdad? Que solamente dio sus pocas monedas que tenía, pero Jesús la alabó. Y la alabó por encima de aquellos que ofrendaban grandes cantidades, porque Dios ve eso, lo que da el corazón y no lo que da la mano. Voy a citar aquí a Teresa de Calcuta, y ella dijo en alguna ocasión: el amor intenso no se mide, sino que simplemente da. Y lo veíamos, ¿no? Nadie te va a obligar, porque al que ama nadie lo obliga a hacer nada. El amor intenso no mide, sino que simplemente da. Y Miguel Núñez menciona lo siguiente: el amor no mide esfuerzos, no mide riesgos, no mide sacrificios, no mide humillación, porque el verdadero amor da sin medida y frecuentemente da sin esperar que el otro le devuelva. Ese es un corazón que da, ese es un corazón que da con generosidad, que da con alegría, aquel que no mide esfuerzos, aquel que no mide sacrificios, aquel que simplemente da y da con amor. Y la última conclusión a la que llegamos, si se dan cuenta, es como un resumen de lo que vimos el día de hoy. La última conclusión a la que llegamos es que Dios Padre da a su Hijo, Dios Hijo se da a sí mismo, el Espíritu Santo da dones, porque la naturaleza de Dios es dar. O sea, las tres personas de la Trinidad han dado algo, nos han dado algo. El Padre nos da a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo se da a sí mismo en sacrificio y luego nos envía al Consolador, y el Consolador nos llena de dones, nos da dones. La naturaleza de Dios es dar, y nosotros hemos sido llamados a ser semejantes a Cristo, a ser semejantes a Dios. Si la naturaleza de Dios es dar, entonces nuestra naturaleza debe ser dar. Y con esto concluimos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y le voy a pedir a mi hermano Gama si nos dirige en una oración, y le voy a pedir a mi hermano Beto, nuestro tesorero, que pase para que oremos por él. Entonces vamos a hacer esto, vamos a orar por nuestro tesorero, pero vamos a orar también por cada uno de nuestros corazones. Si a ti te cuesta dar, si a ti te cuesta ser desprendido, pídele a Dios, porque ya vimos que Dios da esa gracia para que tú puedas ser desprendido. Pídele a Dios que te quite esa idolatría de tu corazón y que tú aprendas a dar con generosidad y aprendas a ser un dador alegre. Entonces vamos a orar por la tesorería de la iglesia, pero también vamos a orar por nuestras propias vidas y nuestros corazones. Vamos a orar también, aparte de orar por nuestro hermano encargado de las finanzas, vamos a orar precisamente para recoger la ofrenda y llevar a la práctica pues lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra en este momento. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y preparen su ofrenda también, y voy a pedir a dos hermanos que nos apoyen al final de la oración para recoger la ofrenda. Señor nuestro, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, tú nos exhortas, nos animas también a poder aprender cuál es la correcta actitud en tu iglesia, Señor, para cada uno de nosotros. En cuanto a lo material que se maneja en tu iglesia, Dios, tú tienes parámetros establecidos, y el parámetro mayor es el amor con el que podamos hacer todas las cosas. Te agradecemos, Señor, porque en tu iglesia has establecido orden y has dado, Señor, siervos también que puedan manejar las finanzas en tu iglesia. En especial, Dios, te agradecemos por la vida de nuestro hermano Heriberto. Gracias porque por mucho tiempo tú le has dado entendimiento, sabiduría, le has dado el amor necesario también para llevar a cabo el ministerio de administración, Señor. Queremos pedirte que tú le sigas bendiciendo, le sigas ayudando, le sigas dando sabiduría y amor para poder seguir llevando a cabo este ministerio, esta actividad. Bendícele, Señor, a él, bendice a su familia,
y Dios permite que lo pueda Él realizar con integridad, con la integridad que tú pides de cada uno de nosotros. Así como debe ser en cualquier ministerio que llevemos a cabo en tu iglesia, en este ministerio tiene que serlo también, Señor, con total integridad y con total transparencia. Bendice, Señor, también a cada uno de nosotros, a cada familia, a cada jefe de familia, Señor, cuando también tenemos nosotros la responsabilidad de aportar, de ofrendar, Señor, para el sostenimiento de tu iglesia, para el sostenimiento de cada uno de los ministerios. Señor, ayúdanos a hacerlo con alegría. Señor, ayúdanos a hacerlo no por ser vistos de los demás, no con dolor en nuestro corazón, sino con la alegría que tú nos das, porque como hemos aprendido, Señor, tú nos has dado ya primero y nos has dado mucho más allá de cosas que podamos nosotros apreciar, como son el oro y la plata. Nos has dado, Señor, a tu Hijo Jesucristo, y nos has dado el perdón de pecado, de nuestra deuda tan grande e impagable que era el costo de nuestros pecados, Señor. Te agradecemos porque diste a tu Hijo Jesucristo, nos has dado a tu Espíritu Santo, te has dado a ti mismo, a tu iglesia. Señor, cuando vamos a ofrendar, Dios, entendemos que es algo muy mínimo que podemos dar porque tú nos has dado todo y te damos de lo que tú ya nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores en nuestros hogares y a poder dar con alegría, Señor. Te agradecemos por esto, pedimos tu bendición para esta tu iglesia, para cada uno de nosotros en este momento, y recogemos esta ofrenda para gloria y honra tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén.